Muy buenos días, estimada audiencia del Observatorio de Justicia Penal Cusco. El día de hoy, en nuestra sesión número 9, vamos a tratar el tema del delito de omisión de asistencia familiar, previsto y regulado en el artículo 149 de nuestro Código Penal. Para desarrollar este tema, tenemos la presencia de nuestra invitada, la doctora Karina Huacarpuma. Ella es abogada por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación y le damos una calurosa bienvenida. Bienvenida, doctora Karina, ¿cómo está? Muy buenos días, doctor José Carlos Manya. Muchísimas gracias por su visita, gracias al Observatorio Jurídico, para conversar de este tema tan importante que es el delito de omisión de asistencia familiar. Estimada audiencia, público, el delito de omisión de asistencia familiar es uno de los delitos más recurrentes dentro de los entornos familiares, que básicamente tiene la finalidad de proteger a los alimentistas, es decir, de proteger a las personas que requieren la prestación de alimentos. Para desarrollar este tema es importante conocer como aspectos preliminares qué son los alimentos, ¿no? Nuestro Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes tiene una regulación bastante particular sobre lo que debemos entender por los alimentos. Claro, Doctor. Mire, doctor José Carlos Manya, como bien usted lo ha dicho, es importante saber qué son los alimentos, porque el incumplimiento de los alimentos ocasiona o deviene en este delito de omisión de asistencia familiar. Partamos primero porque el fin supremo del Estado es la protección de la familia. Entonces, al proteger la familia, protegemos a los integrantes de la familia. El integrante de la familia más importante deben ser los hijos, considerándose, ¿no?, que son el futuro del Estado. Asimismo, la desprotección a los alimentos genera un delito, y nuestro Código Penal lo ha tipificado como el delito de omisión de asistencia familiar. ¿Y qué nos dice el artículo 149 respecto a este delito, no? El sujeto activo que omite prestar los alimentos, pero que estos alimentos devengan de un mandato judicial establecido previamente en un proceso civil. ¿Qué quiere decir? Que previamente ha existido un proceso de alimentos llevado en instancia civil, en un juzgado de paz letrado. Ahí se ha determinado la necesidad del menor o de los menores, considerándose como necesidades, los alimentos, la salud, la educación, la recreación, alimentos básicos y fundamentales para establecer los alimentos. No solo es necesario la preexistencia, ¿no?, de esta necesidad, que está determinado con la misma existencia del menor. También es necesario ver la capacidad económica del demandado. Una vez determinada la capacidad económica del demandado, el juzgado establece una sentencia de alimentos. Esta sentencia de alimentos quedada consentida se establece de forma mensual cuánto debe acudir el sujeto activo, que es el padre o la madre, que deben acudir con la prestación de alimentos, que debe hacerse de forma mensual a un número de cuenta que exige, ¿no?, la ley. Es así, doctor, que ante este incumplimiento se hace una liquidación de alimentos. Esta liquidación de alimentos se hace en base a un extracto, ¿no?, de los montos que ha depositado, el extracto del banco, generalmente Banco de la Nación. Se hace el extracto, se hace una liquidación y se le corre traslado a la otra parte, que es el padre o la madre que deben de acudir con los alimentos. Y cuando no cumplen con los pagos, es ahí donde se penaliza. Y pasamos a la vía penal, donde sí se configura el delito de omisión de asistencia familiar. Doctora, sí, doctor. Doctora, perdone que le interrumpa. Brevemente, entonces, los alimentos no solo comprenden los bienes que básicamente se encargan de nutrir, ¿no?, en este caso a un alimentista, ¿no?, los alimentos en sí mismos, por así decirlo. Los alimentos entonces tienen una connotación un poco más amplia, ¿no? Entonces no debemos confundirlos solamente con los víveres, sino también, por ejemplo, los alimentos comprenden, por lo que le escucho, la educación, la vivienda, el recreo, la salud, ¿no? Exacto. Muchas veces los padres, sobre todo los padres que están inmersos en procesos de alimentos,
creen que esta pensión que a veces se asigna de manera anticipada en los estrados judiciales, solo debe comprender pues la provisión de bienes, la provisión del sustento, ¿no? Entonces, debe quedar claro entonces que comprende estas cosas adicionales. Pero, doctora, ¿cómo se fijan los alimentos? Porque usted nos ha hablado de la capacidad económica del obligado y el estado de necesidad del alimentista. Claro, el estado de necesidad del alimentista lo entendemos como el menor de edad o la persona que necesita esos alimentos, que digamos no puede valerse por sí mismo, no tiene un trabajo, o es una persona digamos con discapacidad, ¿no? O es una persona con algún tipo de enfermedad, ¿no? Que requiere pues cuidados especiales, ¿no? Pero ¿qué es la capacidad económica del obligado? Yo he visto muchas veces, doctor, en los estrados judiciales que hay padres que son empresarios, padres que son profesionales o que tienen negocios y quieren pasar unas pensiones miserables, vamos a decirlas así, de 400 soles, 500 soles, y luego estas personas pues los ves en su vida social y se gastan más en cuestiones de viajes o cuestiones amicales. Sí, pues, es cierto. ¿Cómo debemos entender la capacidad económica del obligado y cómo acreditar, ¿no? Porque eso también es muy importante dentro del proceso. Sí, muy bien, doctor Carlos Maño. Mire, doctor, como bien dice, ¿no? Hay padres que, tocando el primer punto que dijo, que dicen, ¿no? Pero ya estoy pagando la mensualidad de los alimentos, ¿no? La mensualidad. Y piensan que ya no deben acudir más. Pero hay que tener en cuenta, pues, que los alimentos no solo son los alimentos, como usted mismo lo dice, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena. También es la educación que corresponde, ¿no? Si la mensualidad es 500, 250, 250. Si es un colegio nacional, no hay mensualidad, pero hay otros gastos, ¿no? Como caliwarma, cuotas extraordinarias, actuaciones, etc. También está la salud, todo niño se enferma cada mes. Está el vestido, la vivienda, muchos viven en domicilios alquilados. Entonces, bueno, los domicilios de sus padres. O domicilios de para sus ahorrarse padres, para costos. ahorrarse, pero hay pues gastos como luz, agua, gas, claro, internet, que deben considerarse como gastos de vivienda, que deben ser cubiertos 50-50. Ahora, ¿cómo determinamos la capacidad económica del demandado? Si bien es cierto, nuestro Código Civil nos dice que es necesario requisito en la contestación o absolución de una demanda de alimentos presentar la declaración jurada, donde el demandado declara bajo juramento cuánto gana. Pero como usted ya lo dijo, ¿no? Son empresarios, son profesionales y declaran pues que ganan un básico. A veces, inclusive declaran que ganan 700. A veces hasta los abogados pues inducen a que declara y que firme y que declara menos. Y si bien es cierto, el Código Civil también nos dice que el que va a solicitar los alimentos no es necesario que acredite cuál es la capacidad económica del demandado, pero en vista de esta situación especial que vemos que siempre concurre, es que sí estamos en la obligación de acreditar. Entonces, ¿cómo acreditamos si el demandado ha declarado bajo juramento y confirma legalizada ante notario que solo gana 700, 800 o un básico? Entonces, para ello acudimos pues al registro de profesionales, donde vemos si es pues un profesional. Si es profesional no puede ganar ese monto, por el mismo hecho pues de ser profesional. También acudimos pues a la SUNAT, para que la SUNAT informe sobre si cuenta, ¿no?, con un RUC. Si cuenta con un RUC quiere decir pues que esta persona o gira recibo por honorarios o tiene algún negocio de lo cual paga sus impuestos. Si paga sus impuestos una persona que tiene una economía activa, eso se entiende. También acudimos a la SUNAR, a registros públicos, a ver si esta persona tiene bienes, muebles o inmuebles. Si gana tan poco como tiene carro, moto, tiene casas, ahí nos informa. También acudimos al Ministerio de Transportes para ver si esta persona cuenta con licencia. Es obvio, ¿no?, que el solo hecho de contar con licencia no importa, no acredita que tenga una capacidad, pero ya le da pues un medio de trabajo, porque puede trabajar como conductor y ya de ahí puede obtener pues sus ingresos. Y es un indicio. Es un indicio y obviamente pues un conductor no va a ganar sus 700, 800, sacando que gana 100 soles al día, al mes, solo trabajando unos 25 días, ya son 2.500 soles.
Entonces son formas de acreditar la capacidad económica del demandado. Doctora, ¿y se puede acreditar también la capacidad económica de manera indiciaria a través de las redes sociales? Yo he tenido la oportunidad alguna vez de tener al frente personas a las que se les ha demandado por el concepto de alimentos y que, como usted dice, ¿no?, presentan una declaración jurada en la cual manifiestan que apenas cuentan con un ingreso básico de 1.000 soles, ¿no? Pero luego en sus redes sociales tienen viajes a, yo qué sé, al interior del país, viajes con su otra familia, o viajes con los amigos, o se han ido a ver el partido de fútbol, ¿no? Se han ido a Rusia a ver el mundial, o ahora mismo, ¿no? Digamos, no tengo dinero, pero estoy en el Estadio Nacional y eso implica pues un desplazamiento, ¿no? Entonces, los juzgados civiles toman en cuenta la información indiciaria que puede aparecer en las redes sociales como aspectos reveladores de una capacidad económica de estas personas. Doctor, yo también he tenido justo esta particularidad que usted dice y me he observado por cuanto una sola foto no dice, ¿no?, que tiene esta capacidad económica. En el estadio puede que lo hayan invitado. Es cómo lo fundamenta el abogado. Cuál es su pertinencia, conducencia, que la foto también esté establecida la fecha, la hora en que se ha tomado, ¿no? Puede ser de repente de 5 años atrás, yo lo pongo para esta, ¿no?, esta fecha de un viaje, por ejemplo. Entonces, en los juzgados sí toman en cuenta estos indicios reveladores a través de las redes sociales, sí lo toman en cuenta. Hay incluso ahora las denuncias por insultos por WhatsApp. Entonces, estos para acreditar y teniendo en cuenta el interés superior del niño, sí se está tomando en cuenta. Solo que nosotros tenemos pues que presentar un medio probatorio conducente, pertinente, idóneo, donde establezca, ¿no?, la fecha, la hora, el lugar, para hacer entender que esos medios probatorios que presentamos tienen un contexto actual y con lo que sí estamos acreditando, ¿no?, hasta de la forma de vestir, ¿no?, que está en la foto, que dice, ¿no?, que no tiene capacidad económica, pero sin embargo está bien vestido, con ropa hasta de marca. Con un Dolce Gabbana, ¿no? Y los hijos están con Gamarra. ¿No? Sí. Sí, lamentablemente eso es una realidad, es una constante dentro de nuestra sociedad, esperemos que cambie, obviamente, ¿no? Los órganos judiciales son los encargados de justamente encaminar esta conducta, vamos a decir, de repente desordenada o indebida, ¿no?, de los padres. Nos debemos hacer cargo de nuestros hijos con los mayores y mejores cuidados que podamos. Doctor, solo para cerrar esta parte, también están los testigos. Porque hay testigos, ¿no?, que pueden acreditar, de repente un vecino que puede testiguar que realmente esta persona tiene pues capacidad. No olvidemos que a veces el demandado actúa con dolo, inclusive, ¿no?, para su contestación acuden a los centros de conciliación, para dolosamente generarse carga familiar, que tienen otra carga familiar y así pues pasar menos por alimentos. O a veces, maliciosamente, también de ello nos habla el Código en Omisión de Asistencia Familiar, y sanciona este tipo de conductas dolosas, maliciosamente renuncia a su centro laboral, como para acreditar pues que su capacidad económica ha disminuido. Entonces también existen estas peculiaridades y ante esto, doctor, únicamente, por ejemplo, ante un acta de conciliación que aparezca recientemente, ¿qué le pasa? Alimentos a su mamá, que es lo más frecuente que ocurre. ¿Qué podemos hacer? Amén. Si el centro de conciliación, cuando solicitamos, ¿no?, al juzgado que solicite todo el expediente y vemos pues del expediente que está en orden, ¿qué podemos hacer? Bueno, es un actuar malicioso en contra, en perjuicio pues del interés superior del niño. Claro, y además, como usted lo dice, lamentablemente a veces se cuenta con la connivencia de los padres, que es lo más lamentable, ¿no? Es decir, fomentamos, o muchas madres, padres, con el debido respeto, obviamente, fomentan que sus hijos sean pues unos irresponsables, ¿no? Olvidándose que inclusive los alimentos no solo lo debe prestar pues el papá o la mamá, también los ascendentes, en caso de que el padre no lo pueda dar, están llamados pues los abuelos, y en parentesco hasta el 3er grado de afinidad en línea colateral. Entonces, ahí pues los abuelos, los papás, como usted bien dice, son pues los que deben más bien poner en línea al alimenticio, ¿no?, al llamado al deudor. Al llamado a prestar los alimentos, a que actúe de manera correcta.
Excelente, doctora. Nos parece muy interesante que estos aspectos deban esclarecerse. Esperemos que nuestra audiencia, si nos escuchan papás, si nos escuchan mamás, pues tomen en cuenta estas recomendaciones aquí dadas por la doctora. Entramos ahora al tema de fondo. El delito de omisión de prestación de alimentos, doctora, está previsto en el artículo 149 y básicamente lo que regula es que el que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con una pena privativa de libertad. Usted ya nos adelantó que debe existir una resolución judicial, ¿no? Como la sentencia de alimentos. La sentencia de alimentos, debidamente... Y una liquidación. Ajá. Doctora, ¿pero qué debemos entender por el delito de omisión? Es un delito, yo entiendo que el que omite cumplir, pues está infringiendo un deber, ¿no? ¿Cuál es ese deber, doctora, para la teoría del derecho penal? El deber, pues, de asistir con los alimentos. Entendamos que aquí este es un delito propio. ¿Por qué decimos propio? Porque existe un sujeto activo. Este sujeto activo es el padre o la madre que estaban pues llamados a prestar los alimentos. Este padre o madre que estaba obligado a prestar los alimentos ha incumplido con su deber de pasar los alimentos. Al haber incumplido ha puesto en riesgo el bien jurídico protegido. Entonces, este es un delito, como estoy diciendo, donde existe un sujeto pasivo, un sujeto activo, un sujeto pasivo, que sería el menor, un bien jurídico protegido. Y este es un delito permanente, ¿no? Que ya termina una vez que se paguen los alimentos. Doctora, existen agravantes, creo que usted ya lo ha tocado, ¿no? Cuando se generan estos supuestos de cargas familiares ficticias, eso constituyen un agravante dentro de este delito. Sí, pues el artículo 149 del Código Penal establece, ¿no?, 3 tipos de agravantes. La primera es, ¿no?, el que maliciosamente renuncia a su trabajo, ¿no? O el que maliciosamente, dolosamente se crea una carga familiar. Otra agravante también que vemos en nuestro Código Penal es aquel, ¿no?, que con su actuar le genera un perjuicio al alimentista, que pueden ser en unas lesiones o hasta la muerte, ¿no? Porque tengamos en cuenta que los alimentos pues es un bien necesario para la existencia del menor, y no solo los alimentos, ¿no?, la educación, la vivienda, y cuando se incumple este deber estamos poniendo en riesgo la propia existencia del menor. Nuestro Código Penal es garantista, y no solo garantiza el derecho, sino también, como estamos viendo en la omisión de asistencia familiar, el deber que uno tiene, ¿no? En este caso, el deber de prestar los alimentos. Doctora, entrando un poco al tema de la casuística, tenemos que nuestra Corte Suprema y también nuestras salas penales aquí en la Corte Superior de Justicia del Cusco, bueno, es un delito bastante frecuente y que ha merecido sendos pronunciamientos jurisprudenciales a nivel de la Corte Suprema y a nivel de las Cortes Superiores, y así como a nivel de los juzgados de menor instancia, ¿verdad? Entre la casuística más importante tenemos, por ejemplo, la casación número 446-2022 Cusco, es decir, es un caso que sucedió aquí, en el cual una madre de familia demanda a su esposo un proceso de alimentos, y posteriormente ese proceso de alimentos pues deviene en un delito de omisión de asistencia alimentaria, ¿no?, como consecuencia del incumplimiento de estos deberes alimenticios que tenía esta persona, que como dato fáctico se tiene, estaba recluida dentro del penal de Quencoro. Cuando se hace todo el procesamiento penal, finalmente en primera instancia lo condenan, dicen, ha incumplido su deber de pago. Exacto. Pero luego, entiendo que es la defensa pública, ¿no?, apelan y en segunda instancia la decisión se revoca. Los jueces de la Sala Penal del Cusco dicen, no se ha cometido el delito por estas razones. Ahora nos lo va a explicar cuáles son esas razones, doctora. Y finalmente el Ministerio Público, si no me equivoco, es quien recurre en vía de casación
para que se esclarezca este hecho importante, ¿no? Que tiene que ver con el dolo, efectivamente, es decir, con la intención de pago o no pago en este caso, pero esta casación yo creo que nos interesa a todos los litigantes porque nos permite establecer si estamos frente a un mismo supuesto, no en los hechos, sino en un mismo supuesto en cuanto a la conducta y en cuanto a los fundamentos jurídicos. ¿Qué nos puede decir, doctor? Sí, doctor, mire, interesante esta casación porque efectivamente hay que tener en cuenta dos aristas, ¿no? La capacidad ya se ha discutido en el proceso de alimentos, por eso ya existe una sentencia, ya se ha determinado el monto, pero hay que entender también el querer poder y el no poder. La omisión de asistencia familiar sanciona a aquella persona que incumple, que omite, que no lo hace, poniendo en riesgo. Pero también hay que tener en cuenta que hay a veces condiciones especiales que le da al deudor el de no poder, como en este caso, ¿no? Aquí se ha seguido el proceso de alimentos cuando el obligado a prestar los alimentos estaba en el penal y no se ha tomado en consideración esta circunstancia, que obviamente hace pues que su capacidad económica disminuya. Asimismo se ha hecho la liquidación y al no poder pagar se ha emitido una sentencia en la vía penal por omisión de asistencia familiar. Pero en casación se ha discutido el dolo y la capacidad económica, no en cuanto a cuánto gana, sino el no querer y el no poder. Y aquí pues se ha demostrado que no puede. ¿Por qué? Porque está recluido en el penal. Estando recluido en el penal, él tiene menos capacidad económica, porque no puede trabajar libremente y desempeñarse en un mercado y tener pues la misma capacidad que una persona que cuenta con su libertad. Es por ello pues que en esta jurisprudencia no admiten la casación, no lo casan. Es decir, el delito de omisión de asistencia familiar sanciona el deseo de no querer pagar la pensión de alimentos, cosa muy distinta del no poder pagar de alimentos. Y como usted lo ha mencionado, ¿no? A veces hay que evaluar las circunstancias personales o las circunstancias temporales o los eventos que rodean, ¿no? La relación que existe dentro de la familia. Doctor Carlos Mañez, justamente hablando y en la misma línea, a la casación 207-2021 ICA, también nos habla un poco del no poder. Entonces esta persona no podía, ¿por qué? Estaba recluida en el penal. Pero también hay circunstancias donde en pleno uso de nuestra libertad no podemos por diferentes circunstancias, como aquí lo explica en esta casación, ¿no? Número 207-2021 ICA. Aquí resulta que existe una sentencia de alimentos, una liquidación de alimentos, no paga y tenemos que en primera instancia se somete, ¿no?, a una terminación anticipada. En una terminación anticipada que vamos a hablar, creo es importante hablar, ¿no?, de estas medidas. En una terminación anticipada se acoge la terminación anticipada y se divide, se divide, ¿no? Se divide los montos para que termine de pagar los alimentos, pero no termina pagando los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Se revoca. El Ministerio Público solicita la revocatoria. Esto se va a casación y en casación pues declaran a favor, ¿no?, del sujeto activo, del que no ha podido cumplir con los alimentos, porque ha acreditado que tiene una condición especial de salud, tiene diabetes. No solo tiene diabetes, sino que también esta diabetes le impide continuar con el trabajo y además está acreditado que tiene pues otra carga familiar, otros menores hijos. Y también acreditado con algunos pagos dentro en el proceso, ¿no?, en la terminación anticipada, que ha acreditado con lo que se demuestra, ¿no?, que sí ha tenido la intención. Y es por ello que aquí el que ha casado sí le declara, ¿no?, aceptan la casación, porque ha demostrado que no puede, no es que no quiera pasar los alimentos, sino que por su condición de salud no ha podido. Interesante, doctora. Otra casación bastante importante que se ha discutido a nivel de la Corte Suprema es la casación 1977-2019 que proviene de la Corte Lima Norte, ¿no? En la que básicamente una de las partes lo que cuestiona es que
dice, ¿no? La preexistencia de la resolución judicial. Pero, ¿qué implica acreditar la preexistencia de la resolución judicial? ¿Solamente la sentencia? Lo que hace en este caso el sujeto activo del delito, el deudor alimentista, es básicamente decir, sí, existe una sentencia sobre mí, pero en el procesamiento civil a mí no me han notificado con la demanda, yo no he podido absolver en su oportunidad, hicieron la liquidación de los devengados alimentistas y esas resoluciones no me las pusieron en conocimiento o existen defectos en su notificación finalmente. Y él plantea y dice, para la promoción de este delito tiene que existir un requisito de procedibilidad que debe observarse, y es la preexistencia de la resolución judicial. ¿Qué opinión le merece esta casación que entre sus fundamentos además establece algunas cuestiones de orden procesal, pero también requisitos a nivel documentario, ¿no? Que en este caso, si no me equivoco, es ponente el doctor César San Martín, que establece, sí, ¿no? Que como requisitos de procedibilidad se deben adjuntar también cierta documentación. ¿Qué opinión le merece, doctor? Es cierto, doctor, porque muchas veces lo que hace el juzgado es únicamente enviar las copias certificadas al Ministerio Público de la sentencia, la consentida y los dos requerimientos de pago. Y a veces hasta omiten las cédulas de notificación, que es importante. Si no se le ha notificado, no puede pues declararse válida la liquidación, no puede ser aprobada la liquidación. Mucho menos pues si es que no se le ha notificado con la demanda. Pero doctora, mi duda surge, ¿es posible cuestionar en el ámbito penal la falta de notificación de actos procesales que han acontecido dentro de un proceso civil? Es decir, yo puedo defenderme en el proceso penal diciendo, un momentito, el proceso penal debe detenerse, debe suspenderse, debe entrar en un estado de paro, mientras que, o porque en el proceso civil liquidaron, pero no me han notificado, han dejado esto en mi otro domicilio, o mi abogado no me ha comunicado, yo no tengo conocimiento. ¿Es un argumento válido? ¿Las salas suelen admitir estos argumentos? Doctor, ya no sería posible, porque ya estamos en otra instancia. En primera instancia ya sería pues una cosa juzgada. Ya contamos con una sentencia que ha sido declarada consentida y es por ello que ha devenido la liquidación. Y en esta vía penal yo no puedo pues retrotraer y pasarme a otra vía y querer dilucidar, ¿no? En esta vía lo que ya ha acontecido en otra vía. Ya no es un argumento. Perfecto, doctor. Entonces eso queda clarísimo. Entonces no se pueden o no constituyen argumentos de defensa válidos, ¿no? Sostener que en el proceso civil existen pues errores de naturaleza procesal en la notificación o en el procesamiento de ciertos actos procesales, ¿no? Y además esta casación a la que hacemos alusión no lo establece de manera, vamos a decir, con efectos de precedente vinculante o doctrina jurisprudencial o doctrina legal, pero básicamente establece pues ciertos criterios orientativos, ¿no? En los cuales cuando se procesa este delito, el juzgado civil o el Ministerio Público, en este caso, como órgano que promueve la acción penal, debe, ¿no? Acreditar y debe acompañar en su petición, ¿no? El escrito de demanda, las notificaciones a las que usted hace mención, el apersonamiento, la contestación que haya podido realizar esta persona. Ello para tener una certeza, ¿no? Y evitemos quizás estos argumentos que muchas veces los abogados sabemos que no van a tener futuro, pero se plantean como una cuestión dilatoria, ¿no? Que le hacen daño al alimentista, que le hacen daño a la administración. Además hay que tener en cuenta, doctor, que todo obedece a una etapa procesal. Entonces, este aspecto que usted está tocando es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta a nivel de la Fiscalía, en investigación, ¿no? En las diligencias preliminares, que propiamente no se puede aperturar por el delito de omisión de asistencia familiar si previamente el juzgado no ha cumplido con remitir al juzgado, a la Fiscalía, las copias certificadas de todos los actuados. Ya en una instancia, ¿no? Como en un juicio oral o como en un proceso inmediato, ya no se puede ver este tipo, ¿no? Ya no es argumento para la defensa, pues, ¿no? Del actor, ya no es un argumento. Esto obedece a una primera instancia, que inclusive el Ministerio Público de oficio lo hace. Ante la falta, ¿no? De todos los recaudos,
solicita o devuelve al juzgado. Doctora, tengo una pregunta que me surge aquí. A ver. ¿Qué pasa con las actas de conciliación? Dentro del conocimiento popular, no vamos a decir dentro del conocimiento jurídico especializado, sino dentro del conocimiento común, del conocimiento que circula en la sociedad, las personas entendemos que las actas de conciliación tienen los mismos efectos que una resolución judicial, o al menos esas son las palabras que muchas veces los conciliadores, de manera introductoria, nos dicen, ¿no?, a todas las personas que participamos dentro de un proceso de conciliación. Esta acta de conciliación, doctora, ¿es suficiente para promover, digamos, una pareja concilia los alimentos y el deudor alimentista no paga esos alimentos y obviamente está incumpliendo sus deberes? ¿Se puede promover la acción penal solo con un acta de conciliación que ha sido incumplida o existe otro mecanismo? Pero eso es solo para saber y de repente esclarecer. Debemos de tener en cuenta que una conciliación es un MAR, un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que hace que evitemos, ¿no?, costos, tiempo y desgaste emocional. Este acta de conciliación tiene el mismo valor ejecutivo que una sentencia. Entonces, ante el incumplimiento de este acta de conciliación, el alimentista pues está facultado a ejecutarlo. ¿Qué quiere decir? Ha incumplido con el acta, yo puedo ir y ejecutar este acta en el juzgado. Solicito la ejecución de este acta, se llama proceso de ejecución de acta de conciliación, y una vez que se ejecuta, también igual, ¿no?, se liquida. Y esta liquidación, al incumplimiento de la liquidación, nos va a generar igual que una sentencia, un delito de omisión de asistencia familiar. Entonces queda claro que el acta de por sí sola no tiene la, vamos a decir, consistencia o la entidad suficiente para promover este delito. Sí, hay que ejecutarla previamente. Hay que ejecutarla previamente. Finalmente, también tenemos a nivel de la Corte Suprema la casación número 320-2019, en la cual es un caso bastante interesante porque es una persona a la cual igualmente, ¿no?, se le sentencia por el delito de omisión de asistencia familiar y esta persona dice: he descubierto que en realidad al hijo al que estoy pasando alimentos no es mi hijo y entonces impugno la paternidad en la vía civil y esa es la razón por la cual yo, señor juez penal, no estoy cumpliendo con los alimentos porque ese niño no es mi hijo y si no es mi hijo, pues yo no tengo la obligación de alimentarlo. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en este extremo, doctor? ¿Te recuerda? Mire, doctor, previamente tendrá pues que acreditarse que esté en trámite también este proceso de impugnación. Siéndole sincera, no leí esta casación, pero yo me imagino que no puedo yo con este argumento de que esté en trámite un proceso de impugnación pretender, ¿no?, que me absuelvan de este delito. Puedo paralizarlo, sí, ¿no?, hasta el resultado, ¿no?, hasta que haya una sentencia que realmente acredite que yo no soy el obligado. Y ahí, si no, nulo todo lo actuado. Sí, bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? El pronunciamiento un poco, doctora, de la Corte Suprema ha sido en el sentido de que el proceso de impugnación de paternidad no suspende los efectos y el cumplimiento de la resolución judicial, efectivamente. Bueno, a nivel de la casuística ya de nuestra Corte Superior de Justicia del Cusco, hemos podido revisar algunos casitos, doctora, y por ejemplo tenemos uno que lo queremos traer a colación, que es bastante interesante, ¿no? Porque generalmente cuando se piensa en los procesos de alimentos o cuando se piensa en los procesos de omisión de prestación de alimentos, siempre tenemos a la figura paterna como la encargada o el que de manera reiterada incumple su deber, ¿no?, de prestar alimentos, que en la práctica lamentablemente es así. Somos los varones los que generalmente, el 80% de los casos, de repente más inclusive, somos los que no cumplimos o los que no cumplen, ¿no?, con sus labores, con sus deberes, no labores, con sus deberes alimentistas, ¿no? Entonces, tenemos este caso, por ejemplo, que es muy interesante, que ha sucedido aquí en el Cusco, que es el caso 3237-2017, ¿no?, que se ha tramitado en el incidente 15 a nivel de la primera sala penal de apelaciones del Cusco, ¿no? En este caso la imputada es una mujer y el agraviado es su expareja en representación de sus hijos, ¿no?
en el cual básicamente el varón ha realizado todo un proceso de alimentos en contra de su esposa o su ex esposa, ¿no? Su ex conviviente, y en la cual le ha pedido alimentos pues para el sostén de sus hijos menores, ¿no? Finalmente es sentenciada a nivel civil, pero la persona pues no puede cumplir con los alimentos, se producen estos supuestos de que en el proceso civil ella no se ha integrado, no se ha podido defender, no ha contado con un asesoramiento adecuado, una serie de cosas, y finalmente cuando esto ya llega a instancias penales, sucede algo que para mí ha sido bastante ilustrativo, ¿no? La señora, como parte de su defensa, ofrece un informe psiquiátrico en la cual la señora dice, ¿no? He sido yo internada en un centro de atención psiquiátrica en el Almudena. Yo también, además, he tenido la condición de alimentista con el señor. Y al mismo tiempo, los informes psicológicos, los informes de bienestar social que se realizan a nivel de las cortes, pues evidentemente acreditan que esta persona se encuentra en una incapacidad, no física, pero sí de carácter mental, psicológico, que le impide desempeñarse de manera adecuada, ¿no? En el trabajo. Y finalmente la sala penal de Cusco, la primera sala penal de Cusco, absuelve a esta persona, le dice, sí, efectivamente, se tiene que tener en cuenta que el informe psiquiátrico, usted ha sido una persona que ha estado en la Almudena, tiene este diagnóstico. Pero además, algo que es anecdótico y a mí me parece bastante particular, que no lo haya podido ver el propio Ministerio Público, y eso debería ser un jalón de orejas para ellos, es que en este caso la señora era alimentista del papá, y el papá demanda alimentos para sus hijos. O sea, ha existido aquí, pues, se puede apreciar, ¿no? Una investigación deficiente, ¿no cree usted, doctora? ¿Qué opinión le merece? Sí, definitivamente, doctora, ha habido una investigación deficiente, ¿no? Hay visto cómo la señora, siendo la alimentista, después le denuncian por alimentos. Y además, está probada, ¿no? Que la señora no es que no haya querido, ¿no? Estamos volviendo a la primera jurisprudencia que vimos, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? El delito de omisión de asistencia familiar sanciona el no querer pasar los alimentos en desmedro del bien jurídico. Pero aquí está demostrando que no es que no haya querido, sino no ha podido por esta incapacidad psiquiátrica, ¿no? Que no le permite acudir con los alimentos, siendo que lo ha aprobado con los certificados psiquiátricos y con todos, ¿no? Los documentales. Entonces, obviamente, pues va a quedar absuelta porque ha sido debidamente probada. Doctora, otra cosa que se presenta bastante en la casuística es el tema de los pagos parciales. He tenido la oportunidad a veces de litigar contra abogados que tienen pues una estrategia para manejar los casos civiles bastante peculiar. Básicamente lo que hacen son sentenciados, se les liquida, se inicia el proceso penal por omisión que se deriva a los juzgados, y lo que hacen es, bueno, esa deuda que está ya liquidada, que está viéndose en el proceso penal, no la voy a pagar, te la voy a hacer larga, y las deudas siguientes, esas sí te las voy a cumplir, y las otras, pues te las aguanto, y finalmente recurro a lo que usted acaba de decir, ¿no? Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Doctora, esta práctica es recurrente, tengo entendido que muchas veces se acogen a principios, acuerdos reparatorios, terminaciones anticipadas. ¿Qué nos puede comentar sobre este actuar? No sé si usted habrá tenido experiencia en esto, y sobre finalmente estas medidas alternativas que los imputados pues pueden valerse de estas para salir librados, por así decirlo. Pues mire, justamente nuestra legislación penal establece diferentes mecanismos alternativos para solucionar estos conflictos. Y hemos hablado de la conciliación. Una vez instada el proceso penal, el deudor alimentista tiene la posibilidad de no tener sentencia por alimentos, acudiendo pues al Ministerio Público y solicitando acogerse a un principio de oportunidad. Pero para el principio de oportunidad no se puede fraccionar esta deuda por alimentos, tiene que cancelarse, incluido el monto de la reparación civil, que en la práctica es el 10% de los alimentos devengados, entendiéndose que si es 5.000 soles los alimentos devengados,
comprendidos del periodo 19 de junio 2022 al 19 de junio 2023, un año, la reparación civil en favor de la demandante, no de los hijos de la demandante, va a ser de 500 soles. Y este es un criterio que estamos observando que no está tipificado propiamente en el código. No dice, ¿no? Reparación civil el 10%, pero es un criterio que el Ministerio Público ha adoptado en diferentes fiscalías. Entonces, si quiere acogerse a un principio de oportunidad, tiene que pagar el total de los alimentos devengados más la reparación civil. No te permite infraccionar. En todo caso, le pueden fijar una fecha y dejar la mitad, y para otra fecha la mitad, y recién ahí, ¿no?, se siente el acto. Esa es la posibilidad que te puede dar el Ministerio Público. O sea, sí existe la posibilidad de fraccionar, pero el primer fraccionamiento no conlleva la generación del acta respectivo por el cual el Ministerio Público se desiste de promover, o se abstiene, la palabra correcta es se abstiene de promover. Exacto. Entonces, mire, y además que acogerse un principio de oportunidad no le va a generar antecedentes penales. Pero ¿qué ocurre? Pues aquí, como no quieren pasar los alimentos y a pesar de que tienen el dinero, pueden prestarse, solucionar el problema, lo dejan pasar. Entonces pasa a una segunda instancia, un proceso inmediato. En juzgado también pueden acogerse un principio de oportunidad, pero no lo hacen. Pasamos a una última instancia, un juicio inmediato. En juicio inmediato se pueden acoger una conclusión anticipada. Y en la conclusión anticipada sí les permite el fraccionamiento. Pueden pagar en 2, 3 cuotas y también en otra cuota la reparación civil. Y ya ante el incumplimiento de una de las cuotas se va a revocar la pena suspendida a una pena efectiva. Aquí también tenemos una casación, la casación 131-2014 Arequipa, sobre la revocatoria. Existe una excepción, cuando el actor, el que tiene que prestar los alimentos, no ha podido, ¿no?, cumplir con pagar sus cuotas, pero demostrando, ¿no?, que tiene una imposibilidad, puede ser psiquiátrica, médica, un caso fortuito, física. Entonces hay una excepción, ¿no? En ese caso no se revoca, pero hay que acreditarlo. Esa es una excepción. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Creo que esta exposición, esta conversación ha sido bastante esclarecedora. Yo creo que con lo que usted ha dicho aquí, muchas personas que tengan curiosidad acerca de qué implica los alimentos, qué implica su incumplimiento, qué se puede hacer, ¿no?, qué medidas tenemos los deudores alimentistas, qué medidas tienen los deudores alimentistas, podríamos, ¿no?, hacer, ¿no? Entonces, ha sido bastante ilustrativa, doctora Karina. Le agradezco su participación, esperamos contar también con su presencia en próximas entrevistas, en próximas intervenciones que el Observatorio de Justicia Penal estará seguro organizando para debatir otros temas que involucran a la familia, ¿no?, el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Unas últimas palabras de repente, doctora. Muchísimas gracias, doctor José Carlos Manya, muy agradecida por esta oportunidad. Como bien lo ha dicho el doctor José Carlos, esta es una oportunidad porque sabemos que llegamos no solo, ¿no?, a nuestros colegas que de repente puedan tomar en cuenta alguna jurisprudencia que se ha tocado, sino también, ¿no?, al público en general, para que entienda cuáles son sus deberes y qué acarrea, ¿no?, el incumplimiento de estos deberes, y que ante el incumplimiento de los deberes pues existen mecanismos alternativos de solución a fin de que ellos también no sean perjudicados, ¿no?, con sus antecedentes penales, o no sean requisitoriados, ¿no?, cuando son declarados reos contumaces. Muy agradecida por la invitación, esperando prontamente estar con ustedes. Gracias, buen día, doctor. Muchas gracias, doctora Karina. Estimada audiencia, eso es todo por el día de hoy para nuestra sesión número 09. Próximamente estaremos tocando el tema del delito de trata de personas. Muchas gracias, estimada audiencia, y buenos días.